How great and mighty is your name. Your kingdom come, your will be done. Now here on earth as is above. Oh, give to us our daily bread, and keep our hungry spirits fed. May all our satisfaction be in you, whose grace has set us free. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Father, you are all we need. Forgive us all our trespasses, as we forgive when sinned against. Though evil seeks to hide your face, we fix our eyes on you by faith. Give us hope, give us faith, help us trust in your guidance. From the depths of your grace you have richly provided. Thank you, Father, you are all we need. Thank you, Father, you are all we need. Buenos días, hermanos, hermanas. Buenos días. Tomen su lugar. Vamos a empezar con este tiempo. 11:1, ya perdimos un minuto. Tomen su lugar, hermanos, hermanas. Vamos a comenzar. Una vez más, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué tal el frío? No se siente frío, ¿verdad? Está nublado, pero no se siente tanto frío. El día de hoy tenemos una dinámica un poco diferente. Vamos a platicar sobre un tema muy interesante y tenemos una invitada especial. Aquí, Are, saluda. Hola, buenos días, hermanos. Es la primera vez que hago esto. Nunca he hablado aquí en un domingo, solo con los jóvenes, claro. Pero ya hemos predicado y compartido el mensaje en este formato, sentados acá delante, solo nunca en domingo. Es un privilegio hacerlo. Y oramos para comenzar. Sí, oramos y empezamos. Señor, te damos gracias por esta mañana que tú nos permites estar aquí. Gracias porque hemos podido dormir y despertar y poder disfrutar de este día, Señor. Gracias por la lluvia, gracias por este clima que le hace bien a la tierra, Señor. Gracias porque tú cuidas de nosotros y tú nos has guardado y nos permites estar aquí, Señor. En esta mañana te pedimos que tú nos hables algo nuevo a nuestros corazones, nos recuerdes cosas y que sea tu palabra la que brille el día de hoy, que sea tu palabra la que haga algo en nuestros corazones, Señor. Pone en nosotros la capacidad de poner atención, de entender, de ser sensibles a tu voz y llevarnos algo nuevo el día de hoy. Que sea tu palabra hablando en nuestros corazones, Señor. Que podamos tener un gran tiempo, Señor, y gracias por permitirnos estar aquí. Recibe gloria, recibe honra en todo tiempo. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén. Muy bien, hermanos. La razón por la cual estamos aquí sentados es porque normalmente cuando yo en lo personal me toca predicar, me muevo mucho. Me han dicho que me muevo mucho y que estoy bailando de un lado a otro. Entonces, en esta ocasión compartí el formato con Are,
pero para no estar chocando, porque yo me muevo mucho, para no estar ahí chocando y bailando, me dijo, te tienes que sentar. Entonces me senté, espero que pueda salir bien. El no moverme me desconcierta un poco, pero voy a ser lo más quieto posible, ¿no? Sí. Y el mensaje de esta mañana se llama Mamá, una mirada bíblica para los hijos y las hijas. Y hay un tratamiento muy particular y en muchas dimensiones de la maternidad en la Biblia, y hoy vamos a explorar algunas figuras de la maternidad que están tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Va a ser más o menos un desfile de personajes de mujeres que fueron madres en situaciones complejas, etcétera, y lo vamos a explorar desde ahí. Y pues claramente no, somos mamás, vamos a hablar desde nuestra perspectiva de hija y de hijo. Ese es el motivo por el cual estamos acá de este lado compartiendo en el 10 de mayo. Uno se preguntaría por qué no lo hizo una mamá, pero precisamente es porque vamos a hablar desde nuestra mirada, perspectiva y rol desde hija e hijo. Sí, porque si algo sabemos y a la vez no, es ser hijos. Entonces, somos hijos y queremos hablar desde nuestra perspectiva lo que es ser mamá. Vamos a revisar un poco en la Biblia, habla sobre maternidad, habla sobre distintos tipos de personas que fueron madres, y después vamos a hablar sobre hijos. Y queremos empezar un poco ahí en la segunda diapositiva con dos fotos. Si algo sabemos ser es ser hijos. El del lado derecho soy yo con mi mamá, con un corte extraño ahí mi mamá, cortito, era la moda, dice, era la moda. ¿Alguien tuvo ese corte alguna vez? Levante su mano, hermana. Levanten la mano si tuvieran ese. Claro. Sí, si tuvieran, era la moda, mami, sí. Y yo claramente mis pantuflas de Carlitos eran la moda también. Ahí tenía que como 3, 4 años. Haré. Mi mamá tenía el mismo corte que Leti, creo que por eso elegimos esa fotografía. Yo tenía 2 y medio ahí, mi mamá y yo estábamos en un parque, me llevaban muy seguido al parque, pero justo aunque nacimos en el mismo año, Abby y yo tenemos la misma edad, somos del 98, yo fui la primera hija, entonces mi mamá fue mamá primeriza conmigo y Abby fue el último hijo. Sí, cuando yo nací mi mamá ya tenía 2 hijos, entonces 1998 para la mamá de Are es la primera, cuando yo nací ya era el tercero. Are vivía en una burbuja, la llevaban con escolta a la escuela, y a mí me mandaban en combi, ahí vete, ahí llega, Dios te bendiga, ya eres el tercero, vámonos. Mami, ¿por qué? No es cierto. Y precisamente al ser mamá primeriza, fue una maternidad que no fue nada sencilla, porque la maternidad de mi mamá es sinónimo de hospitales, medicinas, bastantes cosas que no fueron fáciles. Ahí parece que estoy feliz y sonriendo, pero yo era la niña más chillona que alguien pudo haber conocido en su vida. Yo lloraba porque me hablaran, lloraba porque me tocaran, lloraba si en la iglesia me saludaban, lloraba si me mandaban a mis clases, lloraba si me mandaban a cuna. Conmigo era llanto toda la vida. Cuando mi mamá lograba que yo me quedara dormida, era así como de, no la toques, no la mires, no respires cerca de ella porque se va a despertar y lo primero que va a hacer es llorar. Entonces, yo entiendo, mi mamá tenía 20 años cuando yo nací y yo me imagino esa edad y yo no sé qué hubiera hecho con una niña o una hija como yo. Mi mamá tenía mucha paciencia y toda la niñez yo fui una niña muy miedosa. Le preguntaba a mi mamá cosas que ni hipotéticamente podrían pasar, que a mí me daban miedo. Y más o menos a la edad que yo tengo en este momento, que son 26 años, yo tenía 5 años en ese entonces y de verdad todo me asustaba. Y mi mamá con mucha calma a los 26 años, que es la edad que yo tengo, yo la recuerdo explicándome por qué eso no era posible que pasara, pero en mi mente todas las catástrofes posibles podían ocurrir. Entonces yo entiendo perfectamente que ser mi mamá no fue fácil. Yo no era una niña fácil de criar. Es más, muchas veces le he preguntado que por qué no me dio en adopción. De verdad era una niña espantosa. Con el tiempo fui cambiando, gracias a Dios. Mi mamá oró mucho para que eso sucediera. Pero yo entiendo que la maternidad de mi mamá no fue sencilla. Yo fui todo lo contrario. Yo fui un niño tranquilo, agradable, quieto, que mi mamá me decía algo y obedecía. Mi mamá me decía quédate aquí y me quedaba aquí, nunca le di problemas. Nunca fui un niño que le diera problemas en la escuela, para nada.
No es cierto, es broma. Yo en lo personal, sí fui un niño, no malo, pero sí me gustaba el desastre. Sí era de esos niños que les gustaba estar en el grupito que causaba los desastres en la primaria. En mi salida de sexto, recuerdo que no me dieron mis papeles. Entonces fue así de que hacen la ceremonia de sexto y ya ven que llaman a los niños por nombre y van pasando, ¿no? Y aplauden y les dan su carpeta. Recuerdo que mi papá incluso se salió de la escuela para ir a mi ceremonia y me dan mis papeles, yo paso, los recibo y ya a la hora de los abrazos y aplausos y a ver tus papeles, los abro, mi carpeta estaba vacía y de repente la directora dice en el micrófono, los niños que no tengan papeles pasen a la dirección. Ahí estaba yo, de ahí ya no les voy a contar qué sucedió, pero pues no fue nada bueno. En la secundaria igual, fui una persona que pues le gustaba estar ahí en el grupito y yo no eran mis amigos. Yo nada más estaba ahí, pero yo creo que en algún punto ambos les dimos mucho trabajo a nuestras mamás en distintas maneras. Quizá más pequeña, yo ya un poco más de adolescente, pero pues creo que en general nuestras mamás supieron qué hacer y si no supieron qué hacer, pues ahí lo intentaron. Y no sé de ustedes, madres, ¿cómo hayan sido sus hijos? A lo mejor les tocaron hijos que se comportaron y que se comportan y obedecen y hacen lo que ustedes quieren para su bien, o a lo mejor todo lo contrario, o quizás 50-50, ¿no? Todos aquí les ha tocado batallar con hijos, con hijas y al mismo tiempo tener momentos en los que todo va bien, ¿no? Entonces no somos mamás nosotros, pero queremos hablar desde los hijos y si algo somos aquí todos, es que somos hijos. Todos aquí somos hijos, quizás no pueden ser madres, padres, pero todos aquí venimos de una mujer que Dios utilizó para que viniéramos a este mundo. Y debe haber gratitud en nuestro corazón porque estamos aquí. Es que yo no podía estar, Dios quiso que estuviéramos aquí. Y ahora vamos a hablar un poco sobre la mirada bíblica de la maternidad. En la Biblia, ¿sabía usted, hermano, hermana, que se habla sobre la maternidad? Y hay distintos personajes, distintas mujeres que la Biblia nos relata que fueron madres y en distintos contextos. Y el día de hoy queremos reflexionar un poco sobre la maternidad, iluminando los pasajes bíblicos de la experiencia vivida de algunas mujeres mencionadas ahí. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a empezar con la figura de María, entonces vamos a empezar del Nuevo Testamento hacia el Antiguo. Vamos al ejemplo más puntual sobre ser madre, es María, y está en la Biblia, vamos a abrir nuestras Biblias, ahí está la cita, Lucas 1, y son 3 versículos. Lucas 1 del 30 al 33. Puede decir amén cuando lo tenga. Lucas 1, 30 al 33, ¿ya lo tenemos? ¿Lo leemos todos juntos? Dice así la palabra de Dios. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Desde el primer versículo de este pasaje, Gracias. Ya vemos que María está teniendo temor, tanto que el ángel le dijo, no temas. Su maternidad desde un principio tenía precisamente esta sensación de temor porque no fue una concepción normal como socialmente se acostumbraba en la época. Entonces, la maternidad de María está problematizada desde el punto en el que su hijo no fue concebido a través de su pareja o su esposo, precisamente fue engendrado por el Espíritu Santo. Y eso era motivo de temer, porque ella podía ser muerta, que la llevaran a cabo juzgada, etcétera, y morir por dicha razón. Incluso vemos en la historia cómo se menciona en la Biblia que José planea en dejarla, ¿no? Y piensa en su corazón, en su mente, seguramente me engañó
me voy a ir en la mañana, ¿no? Y el ángel de Dios interviene y le dice, José, cálmate, porque el fruto del vientre de María es santo y concebirá al Salvador del mundo. Entonces, desde esta preconcepción vemos problemas, vemos temor, vemos incertidumbre, hermanos, pero María no solo es una figura pasiva que dice a Dios, está bien, Señor, sino es un ser humano que piensa en el futuro y tiene miedo de qué va a acontecer y le dice al Señor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y vemos que María es utilizada por Dios para el proyecto más grande en la historia humana, que es la salvación, porque a través de ella viene Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahorita vamos a llegar a algo, solo estamos dando un poco de contexto. Encontramos aquí a María como el principal ejemplo, ¿no? de madre, de maternidad, puesto que Jesús nuestro Señor proviene de ahí. Y en la Biblia hay historias de mujeres que viven la maternidad en contextos complejos. Vámonos un poco atrás al libro de Génesis. La siguiente, por favor. Génesis, versículo 16. Igualmente puede decir amén cuando lo tenga. Génesis 16. Y vamos a leer a partir del versículo 16. No, perdón, Génesis 16.1. 16.1, perdónenme, una disculpa, es que es el siguiente. Génesis 16, ¿ya lo tenemos? ¿Hemos escuchado esta historia, hermanos, hermanas? Vamos a leer todos juntos, ¿vale? Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Vamos a dejarlo hasta ahí tantito. Levante su mano si alguna vez había escuchado esta historia. ¿Sí? ¿Quieres decir algo? Vemos que Sarai, mujer de Abraham, no podía tener hijos. El contexto bíblico nos dice que Sarai le dice a Abraham, está mi sierva, pues ten hijos con ella. Si es el propósito, el plan de Dios, ten hijos con ella. Y Abraham, sin poner resistencia, dice, ok, y tiene hijos con Agar, la sierva de Sarai, la persona que le ayudaba, la acompañaba, le servía a Sarai. Pero luego dice que la historia que Sarai, al enterarse que está embarazada, comienza a tratar mal a su señora, comienza a tratar mal a Sarai y comienza a haber comparación ahí. Ahora yo soy la señora de la casa. Como yo sí puedo tener bebés, pues ahora Sarai, tú vas a ser mi sierva. Y dice que comienza una disputa
y una ofrenda entre ellas dos. Y al grado en el cual comienza a haber pues respuesta por parte de Saraí. Nos dice el versículo después que leímos, que entonces Saraí comienza a afligir a Agar. Tú me haces, pues yo te regreso, yo te contesto. No nada más porque tú estás embarazada y yo no puedo. Y comienza a haber ahí problemas en la casa, al punto en el que Agar ya no puede más y tiene que huir. Y huye. Y es una historia, hermanas, hermanos, digna de novela, digna de telenovela, ¿no? Y la maternidad de estas dos mujeres está problematizada en el hecho de que una quería ser madre y deseaba la maternidad y no podía hacerlo, y a la otra, precisamente por estar en una jerarquía social menor y ser la sierva, tenía que obedecer. En este caso, la maternidad de Agar fue impuesta. Y una vez que fue impuesta, precisamente vino la comparación, la prepotencia, porque ella sí tenía la capacidad biológica de engendrar y maternar. Y precisamente, así como la maternidad de María estuvo problematizada desde el temor, la de Agar fue desde la imposición. Bueno, para nosotros en este contexto en el que la maternidad ya no se ve como aquel tiempo, parece muy terrible, parece muy difícil. Te están diciendo si eres mamá o no, si lo vas a hacer o no y en qué términos maternar. Y justo empieza esta disputa entre maternidades, entre una que no lo tiene y desea hacerlo y entre la otra hacia la que le fue impuesta. Posteriormente a eso, el ángel del Señor aparece a Agar y le dice, vuelve y yo voy a multiplicar tu descendencia. Y llama al nombre, llama a este bebé, a este hijo, llámalo Ismael, que significa Dios ha oído tu aflicción, Dios te ha escuchado. Y Agar regresa y sucede conforme al plan de Dios. Y vemos ahí todo lo que ya mencionó Ares. Seguimos viendo otra maternidad en la Biblia, hermanos. Vamos rápido, ahorita vamos a llegar a algo, se los prometemos. Siguiente, por favor. Sara, Génesis, capítulo 17, ahí mismo. Versículo 16. Versículo 16. Al 21. Ahí al ladito, ¿ya lo tenemos? Sí. ¿Sí estamos ahí todavía atentos, hermanos, hermanas? Venga, Génesis 17, a partir del versículo 16. ¿Lo leemos todos juntos? Dice así: y la bendeciré y también te daré de ella hijos. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón: ¿a hombre de 100 años ha de nacer hijo? ¿Y Sara ya de 90 años ha de concebir? Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Mas yo estableceré mi pacto, el versículo 21, con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. La historia continúa y vemos que Dios cumple su promesa para con Sara. Avanza el tiempo y de ser llamada Saraí, ahora Dios le dice: ahora tu nombre es Sara, ¿no? Y Sara, después de ser estéril y de tanto anhelar ser madre, de tanto pedirle al Señor, vemos cómo Dios responde. Y Dios le dice a Abraham: y no solo les voy a dar un hijo, sino a través de ustedes, a través de la maternidad de Sara, las naciones serán llenas, las naciones vendrán. Y vemos ahí una respuesta de Dios. Vemos ahí una historia en la cual Sara pasó por el valle de la desesperación, pasó por el valle del deseo tanto de ser mamá, pasó por el tiempo de ver cómo su sierva sí podía tener hijos y ella no, a ver la respuesta de parte de Dios. Pero esta respuesta vino mucho tiempo después. La edad de Sara, como ya lo sabemos, era muy avanzada. Entonces también era una maternidad muy problemática porque ya ni siquiera estaba en edad de que fuera fértil o de concebir, ni bajo los términos en los que se llevaba a cabo la maternidad y la concepción en aquel tiempo.
Precisamente en el pasaje que acabamos de leer, Abraham se ríe y dice, a un hombre de 100 años le vas a dar un hijo, y precisamente un hijo primerizo y un hijo nuevo de su mujer Sara. Y fue precisamente bajo estos términos tan irreales y de una forma muy milagrosa que la maternidad de Sara se gesta, no en los términos biológicos, se gesta precisamente en términos más allá de los que la naturaleza permite a una mujer ser fértil y engendrar. Es una forma en la que la maternidad se dio de forma sobrenatural, precisamente por la edad avanzada de Sara. Y fue una respuesta. Y nuevamente aquí pensemos en Dios está, Dios responde, Dios cuida. Y como lo dijo Are, nos da risa y es como Abraham incluso se ríe, ¿no? Y no creo que haya sido una risa de alegría, más bien vemos cierto sarcasmo aquí de Dios, tengo 100 años. No manches. O sea, Dios, perdóname, pero ¿cómo voy? O sea, tanto tiempo atrás te pedimos un bebé. Ve todo lo que pasó, hubo problemas en casa por esto y ahorita vienes a responder. O sea, Sara ha sido estéril toda su vida y la he visto llorar, desesperado, desear tanto ser madre, y ahorita que somos viejitos, ¿tú respondes hasta ahorita, Señor? Y me encanta cómo Dios le dice sí. Y no solo van a tener un bebé, sino a través de ustedes viene la descendencia de la tierra. Siguiente historia. Siguiente diapositiva. La tenemos, porfa, Sammy. Ruth. Y vamos al libro de Ruth 4. Exactamente. Capítulo Ruth. 4, versículo 13. Del 13 al 17. Y puntualmente vamos a revisar la historia de Ruth y Noemí. ¿Alguien alguna vez ha escuchado esta historia? Sí. Ruth y Noemí. ¿Qué era Noemí de Ruth? Su suegra. La historia nos dice que Ruth se casa con el hijo de Noemí, pero luego el hijo de Noemí muere y Ruth le jura fidelidad a su suegra y le dice, yo voy a estar contigo, somos un equipo y vámonos de aquí. Y salen de su tierra y se convierten en extranjeras, pero Ruth sigue ahí con Noemí. Y después pasa el tiempo y dice la historia que Ruth conoce a un hombre llamado Boaz. Y Boaz y Ruth se enamoran y Ruth le dice a Noemí, no te voy a dejar sola, yo te juré lealtad, voy a estar contigo, suegra. Yo sé que eso pasa muy seguido. Yo voy a estar contigo, pase lo que pase. Somos, Sí, claro. somos las mejores amigas, tú y yo hasta el final. Leti y yo somos las mejores amigas. Si yo me muero serías Ruth, Noemí. Pero no me volverían. Bueno, leamos. Ruth 4, y vamos a leer a partir del versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Vamos a ver una historia más de maternidad. Dice Ruth 4, versículo 13. Boaz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Vamos al versículo 17. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí. ¿Padre de quién? De David. De David. Vemos esta historia tan compleja y tan interesante en la Biblia. Y encontramos ahí un adjetivo. ¿Es adjetivo? No, ¿Aya? es un sustantivo. Sustantivo. Un sustantivo muy interesante, aya. Y precisamente un aya es una labor materna de parte de alguien que no es la mamá biológica de un hijo o una hija. Y aquí vemos precisamente una maternidad que es cedida. Ruth le cede el cuidado materno a Noemí, y Noemí se vuelve el aya de su hijo Obed. Y precisamente aquí el cuidado materno, aunque no es su mamá y es su abuela, está delegado precisamente a otra figura materna.
por las condiciones económicas, políticas y sociales en las que se enmarca este pasaje bíblico, necesitaba volver a casarse porque aunque ellas se tenían y seguramente eso era suficiente para mantenerse vivas y con cuidado, bajo ese contexto social tenía que haber un hombre para que ellas no perdieran sus tierras, para que ellas pudieran seguir viviendo bajo los términos que lo hacía, porque el esposo de Ruth ya había muerto. Entonces, precisamente es una maternidad en la que su esposo había muerto, sus hijos también, y le iban a hacer otro hijo llamado Obed, que claro, después la Biblia nos dice la descendencia y que iba a llegar posteriormente a David. Sin embargo, es una maternidad designada a la figura de su suegra. Ahí entran quizá una maternidad en conjunto, lo cual seguramente era mucho más fácil de llevar, pero es una maternidad muy extraña también, bajo términos muy, muy extraños. Porque vemos el cuidado de una abuela, vemos el cuidado, el sustento de una abuela que toma al bebé, como lo leímos, dice que en cuanto nace lo toma en su regazo y se convierte en su aya. Un aya es una cuidadora. Y luego se menciona en la Biblia que las vecinas van y les dicen: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, pues sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es más valiosa para ti que 7 hijos. Lo que las personas le dicen a Noemí es: tu nuera te ama tanto que te ha dado un nieto, para que cuando tú estés viejita, a lo mejor Ruth ya no va a estar, pero tu nieto va a estar ahí y te va a sustentar. Y tu vejez, como dice ahí, sustentará tu vejez. Y Noemí toma a este bebé y lo cuida. Y bueno, aunque Noemí era la nuera de Ruth, la suegra. Perdón, la suegra de Ruth, pasó a tener precisamente una figura materna sobre ella. Su hijo ya no estaba, pero quizás se adoptó como hija a la misma Ruth, por todo lo que la Biblia nos describe que hacían y cómo se cuidaban y cuál era el tipo de relación. Aunque era su suegra, pasó precisamente a ser para ella también una figura materna. Entonces aquí vemos precisamente 2 figuras maternas que no son las biológicas, pero que sí ejercen el mismo cuidado materno de una madre. Y si vemos la historia después, este niño es Obed. Y Obed es padre de Isaí. Isaí es padre de David, de quien posteriormente viene Jesús. Nuevamente vemos el amor, el plan de Dios cumpliéndose a través del valor de ser madre, a través de mujeres que decidieron cuidar, abrazar, esperar, vivir la esperanza de la respuesta de Dios. Vemos que no fue sencillo, no fue de que quedaron embarazadas y todo fue feliz y Dios les dio todo. Vemos historias complejas, donde hay sentimientos humanos, hay comparación, hay desesperación, hay enojo, hay tristeza, hay frustración, hay duelo. Pero en todas estas historias que hemos revisado hay un común, y es Dios cuidando de los suyos. Es Dios cubriendo el plan divino. Quizá a lo mejor aquí alguien, mamá, no planeaba ser madre y fue como, puede verse como un error, no sé, pero hermanas, todo es parte del plan de Dios. Quizá las condiciones hoy sean complejas, Dios está ahí. Y ese bebé que viene, ese bebé que ha nacido, ese bebé que nació, ese bebé de 30 años, Dios tiene un plan y un propósito para eso. La siguiente historia, y ya vamos a continuar. Siguiente historia, primer libro de Samuel. ¿Qué capítulo? Capítulo 1, del 5 al 11, y luego nos vamos a saltar al 20, en el mismo capítulo 5. Primero de Samuel, capítulo 1, versículo 5. ¿Ya lo tenemos? Primer libro de Samuel, capítulo 5. Capítulo 1, versículo 5. Perdónenme, santo Dios. Muy bien. A partir del versículo 5, ¿ya lo tenemos? Si al lado de usted alguien no trae Biblia, ahí compártale Biblia. Primero de Samuel 5, ya lo tenemos. Dice la palabra de Dios así. Pero Ana daba una parte escogida. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana.
aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo de varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vámonos al versículo 20. ¿Ya lo tenemos? Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Levante su mano si ha escuchado esta historia alguna vez. Sí. Vemos que en el contexto de aquel tiempo, Elcana era un sacerdote de Dios y la cultura daba para que correctamente se viera que el hombre tuviera más de una esposa. Entonces Elcana tenía 2 esposas. La historia nos menciona el nombre de la primera esposa, era Penina, y luego está Ana. Pero nuevamente vemos este contexto complejo y vemos que Penina puede tener hijos, pero Ana no puede. Y nuevamente vemos que Penina, al sí poder tener hijos, ¿qué hace con Ana? Lo mismo que Agar con Sarai. La menosprecia, la humilla y le dice: yo sí puedo tener hijos y tú no. Y es que tenemos que entender que en aquel contexto el valor de una mujer sí se regía por ser madre. Claramente no estaban censadas, en distintas sociedades de aquel tiempo no tenían voto alguno y tampoco figuraban demasiado en la esfera pública o política, pero en donde sí podían figurar era precisamente al interior del hogar, siendo madres. Entonces, tanto para Sara como para Agar, su valor sí recaía en que ambas pudieran serlo, pero también como para Ana, en oposición con la otra mujer de su esposo. Y su esposo se ríe y le dice: ¿que no yo te soy mejor que 10 hijos? Diciendo que no te soy suficiente, ¿ya para qué quieres tener hijos? Pero precisamente como su valor social recaía en ser madre, ella no estaba conforme con solo estar casada. Ella deseaba con todo su corazón serlo y acudía al templo, oraba para que así fuera. Y vemos en Ana un deseo impetuoso por ser madre. Y la historia que leímos nos menciona que está en la fiesta y está en el sacrificio, Elcana, y le da una parte para comer a Ana, pero dice que Ana está tan triste que no puede comer y solo está llorando y está tan derrotada que ni siquiera puede pasar alimento. Y es ahí donde Elcana le dice: ¿por qué estás así? ¿Qué acaso yo no soy mejor que 10 hijos? Y Ana le dice: no, yo quiero ser madre. Y la historia continúa y Ana va al templo y está orando, ¿no? Y dice la Biblia que está orando, moviendo los labios, pero el sacerdote Elí la ve y solo ve que está moviendo ahí los labios, incluso llega a pensar que Ana está borracha y la ve y dice: ¿cómo se debe ver a alguien desesperado para que un externo piense que no está en sus sentidos? Quizá está con el cabello enredado, solo moviendo la boca, tirada en el piso, no sé. Pero Elí le dice: deja el vino. Si usted continúa la historia, esta persona le dice: oye, bájale. Y Ana responde y dice: no estoy yo ebria, simplemente estoy muy triste, porque mi deseo es ser madre, mas Dios pues no me contesta. Y la historia comienza y la historia continúa y en el verso 20 vemos nuevamente a Dios respondiendo. Y el versículo es bien claro y dice: aconteció que al cumplirse el tiempo.
no al cumplir el deseo de Ana, no cuando Ana quiso, no cuando Elcana quiso, no cuando Penina dejó de burlarse, cuando se cumplió el tiempo de Dios. Después de haber concebido, dio a luz un hijo y puso por nombre Samuel, por cuanto lo pedí a Jehová. La siguiente, por favor. Rápidamente. Vamos a Génesis de nuevo con la figura de Raquel. Y así nos vamos a pasar. Tenemos hasta las 6 de la tarde viendo testimonios de mujeres madres. Raquel, ¿lo tenemos? Génesis 35, del 16 al 20. Todos conocemos la historia de Raquel, Jacob, Lea y demás mujeres, ¿verdad? Vemos que de ahí vienen las tribus de Israel, ¿no? Y de ahí proviene la nación de Israel. Y vemos que Jacob amaba a Raquel al punto en el cual trabajó 7 años. Y cuando llegaron esos 7 años, el papá de Raquel lo pone borracho a Jacob y le entrega a la hermana mayor. No, es que por ley primero tiene que salir la hermana mayor, Jacob. Si tanto amas a Raquel, pues trabájate otros 7 años. Y Jacob ahí medio despertando, ¿cómo? ¿Qué pasó? Otros 7 años, está bien, lo voy a hacer. Y trabaja 14 años por el amor de su vida, Raquel. Y luego Raquel nuevamente vemos que no puede tener hijos. Y Jacob está ahí y Raquel dice, pues ten hijos con mis siervas, ten hijos con las demás mujeres. Culturalmente hablando, esto era permitido. Entonces, pues Jacob, sufrido, pues ya que tiene hijos con las demás siervas, pero él amaba a Raquel. Posterior a eso llega la respuesta de Dios con un hijo, y este hijo es José. Y José, conocemos la historia de José, cómo es vendido por sus hermanos, porque José, al ser el hijo favorito, porque es de la mujer que Jacob realmente ama, pues, está intratable José. Y sus hermanos, nuevamente hay disputa en casa, lo venden a Egipto, y José luego Dios prospera a José en Egipto, y vemos que avanza el tiempo, y nace el segundo hijo de Jacob y Raquel. Y vamos a esta historia, Génesis 35. ¿Ya lo tenemos, hermanos, hermanas? Déjenme lo busco, porque yo no lo tengo aquí. Tengo la cita, pero Génesis 35. A partir del versículo 16 al 20. Dice la palabra de Dios así. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel. Y hubo trabajo en su parto, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Hasta ahí. Y terminamos este desfile de personajes maternos con una historia muy dolorosa. Parir le costó la vida, dar a luz le costó la vida, y lo que tanto anheló, que era tener un hijo, no pudo verlo materializado, ni cuidándolo, ni amamantándolo, ni ninguna de las labores maternas, porque únicamente Dios le permitió dar a luz y morir. Después de esperar tanto, después de tanta comparación y de todo lo que ya nos platicó rápidamente Abby, precisamente esta es una figura materna que no pudo disfrutar de esa maternidad anhelada y deseada de la época que ella también tenía. Y si vemos todas estas historias, tienen muchísimas como un denominador de infertilidad, y en medio de esa infertilidad, milagros en los que Dios se movía y estaba en ellas. Sin embargo, para la figura de Raquel, la voluntad de Dios no era que ejerciera la maternidad. Posteriormente, su papá se encargó de criarlo y ya sabemos el resto de la historia, pero nos parece muy, muy triste. Es una maternidad que, además de estar permeada por la paciencia, también está acompañada por el dolor. Al punto en el que al nacer Benjamín, Raquel dice, Benoní, este hijo se llamará Benoní, significa hijo de mi dolor, hijo del dolor.
Imaginen el sufrimiento, el dolor que Raquel está atravesando, que lo último que alcanza a decir es: a este hijo llámenlo el hijo del dolor. Y muere. Pero Jacob dice: no, este no es hijo del dolor, es hijo de la esperanza. Y Benjamín significa hijo de mi fuerza o de mi mano derecha. Y vemos ahí una historia tan dolorosa y tan emotiva, y Raquel sufriendo. Yo me acuerdo que un día le pregunté a mi mamá algo así como: oye mamá, ¿por qué me quieres? Y mi mamá, en vez de decirme: porque eres mi hijo y te portas bien, ella me dijo esto: porque me doliste. Porque me doliste. Y obviamente como hombres nunca vamos a experimentar el dolor de un parto, pero sí he escuchado historias de que un parto no se le desea a nadie. Hoy en día la medicina ha avanzado tanto que quizá hay partos sin dolor, ¿no? Quizá hay partos, pero es muy rara vez, ¿no? Estábamos viendo en la semana una imagen que decía de que cuando te preguntes si tu mamá te ama, ve esto, y es la imagen de la aguja epidural. Y tiene un tamaño exorbitante y yo no entiendo cómo eso entra en el cuerpo de alguien. Es horrible. ¿A alguien le colocaron esa inyección al dar a luz? Sí, claro. ¿Qué tal, hermanas? Ni al peor enemigo se le decía eso. Ahora, yo le dije esto: mamá, ¿me quieres? Sí, pues me doliste. Básicamente me dijo: eres el hijo del dolor. Te llamas Benjamín. Y vemos en esta historia cómo Raquel está muriendo y posterior a eso muere. Y dice: este hijo es dolor. Posterior a eso vemos cómo de Benjamín se levanta una tribu, de la cual posteriormente el apóstol Pablo escribe y dice: yo estoy orgulloso de ser de la tribu de Benjamín. Y luego vemos cómo Pablo es este principal expositor del evangelio de Cristo Jesús. Y Pablo, no tengo ahorita la cita, pero menciona esto: yo judío de hebreos, de la tribu de Benjamín, del hijo de la fuerza. Lo que Raquel dio a luz, que Jacob decidió decir y ver la esperanza de Dios, se convirtió en un camino que posteriormente Pablo desciende de ahí y predica el evangelio, y lo tenemos hasta hoy. Y de todas las anteriores maternidades vemos que no son maternidades idealizadas ni perfectas, al contrario, están atravesadas por muchísimas problemáticas sociales, espirituales, puestas en tela de juicio, en donde incluso seguramente se cuestionaron su fe, y tener una mirada bíblica de la maternidad es precisamente ver todas estas dimensiones tan dolorosas y tan terribles en las que las maternidades fueron llevadas a cabo en la Biblia. Y vemos un común: el plan de Dios se cumplía en sus vidas. ¿A través de qué? A través de la fe. Y aquí nos dice esto: la Biblia nos muestra maternidades fáciles, no muestra maternidades fáciles, pero en todas y cada una de ellas el plan de Dios se cumplía en sus vidas. Y la siguiente diapositiva, Sammy, porfa. ¿Cómo lo sabían? A través de la fe. La certeza de que Dios iba a estar con ellas en el principio del proceso, en medio de la concepción y en el futuro. Más de una mamá aquí vivió su embarazo sin conocer al Señor. Sin en cambio, Dios estuvo ahí. Quizá muchas criaron a sus hijos dentro de un contexto no cristiano. Are nació en un contexto no cristiano, nada violento, nada feo, simplemente sus papás conocieron al Señor cuando tú tenías 2 años. Yo nací en un contexto totalmente cristiano, yo casi nací aquí en el templo. Fui criado, tengo todos los certificados de todas las escuelas bíblicas de vacaciones, y Dios estuvo ahí también. La maternidad para muchas ha sido un proceso muy solitario. Quizá aquí hay madres solteras que les ha tocado ver y criar a sus hijos sin una figura paterna. Y porque en muchos de los casos es un proceso solitario, porque bajo nuestra cultura la mamá se queda en la casa y el papá suele trabajar, o incluso la paternidad puede estar ausente, ¿no? Y yo reconozco en la figura de mi mamá como ella era muy joven,
pero era un proceso solitario porque solo tenía hermanos, ¿no? Porque su mamá estaba enferma, etcétera. Y vaya que es un proceso solitario porque decidía quedarse al interior cuidándome, porque fui una niña extremadamente enfermiza, y ir al exterior conmigo era bastante difícil. Y no solo lo veo en mi mamá, también lo veo con las mujeres que comparto vida, que también son madres. Vaya que es un proceso solitario, a pesar de que tengan familias, etcétera. Pero lo que nosotros tenemos por seguro es que Dios está ahí, a pesar de que tan solitario pueda ser el proceso físico de maternar. Pareciera que la labor materna no se ve hasta que los hijos crecen o se casan o se gradúan o se realizan, etcétera, pero eso no es cierto. Precisamente nosotros como hijos e hijas estamos conscientes de que es un proceso solitario, pero que lleva una gran responsabilidad de por medio. Ninguna de estas figuras maternas de las que ya hablamos fueron ornamentales, ni de adorno, ni estaban de ahí de gratis, al contrario, estaban siendo parte de la construcción del reino. Sin su figura materna no hubiera precisamente procedido después a nacer David, como ya lo vimos, posteriormente Jesús, etcétera. Entonces permearon un camino y alzaron precisamente generaciones de las cuales hemos hablado y hablado y hablado durante años. Mamás que piensan que no hicieron todo bien, efectivamente no hicieron todo bien, porque la maternidad no es perfecta. Vemos en la Biblia mujeres que sufrieron, pero todo es parte del plan de Dios. Hermanas, descansen en eso, en que si ustedes aman al Señor, por ende, Él va a estar con ustedes. Mamás que no solo se preocupan por sus hijos durante el embarazo y la niñez, sino lo hacen siempre. La siguiente, por favor. Y esta es una foto actual. Bueno, sí, actual. Tenemos ya casi medio año de casados, Sara y yo. Y le hablamos a nuestras mamás Y todas las semanas. Esta semana le hablamos para ver cómo se hacía tal cosa. Y ahí está la mamá ayudándonos. Y hasta la fecha yo le digo a mi mamá, oye mamá, préstame dinero porque ¿qué crees que tal? Y ahí está la mamá salvando a su hijo casado. Híjole. Porque la maternidad, hermanas, no solo es cuando se está embarazada, por lo general se les dice, ¿no? Cuídate, me voy a cuidar para que mi bebé nazca. Nace el bebé y está chiquito, hay que cuidarlo. Pero si ustedes tienen hijos de 30, 40, sigan orando por ellos, sigan cuidándolos. Hay quien dice que el posparto dura toda la vida, justamente haciendo referencia de que la maternidad nunca se acaba, y estamos totalmente conscientes y agradecidos por eso. Tanto Abby como yo, y también lo que tratamos de compartir con los jóvenes es precisamente honrar esta figura materna que no se acaba, que duele toda la vida, que siguen estando ahí presentes. Y la maternidad revela algo esencial del carácter de Dios: su ternura, su cuidado, su capacidad de engendrar vida y de sostenerla en medio del caos. Hermanas, en la maternidad cristiana, la maternidad con valores del reino, se ve reflejado el corazón de Dios. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Si ustedes, dentro de esta imperfección, se esfuerzan por guiar a sus hijos de 3 años, de 10 años, de 20 años al camino de Dios, Él respalda este plan. Para cerrar, nuestra mirada como hijos. La siguiente, por favor. Éxodo 20:12. No lo busqué, aquí está en la pantalla. Ya se nos está acabando el tiempo. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Levanten la mano los hijos e hijas. Hijos, hijas, todos. No hay nadie que no pueda levantar la mano. Yo pensaba que se queden los jóvenes para darles esto, pero todos somos hijos e hijas, entonces Claro. todos somos jóvenes también, claro que sí. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. Y en este pasaje precisamente hay una paridad entre la figura del padre y la madre en la honra. No dice respeta a tu padre y ama a tu madre, no dice lo contrario. A ambos nos llama a nosotros como hijos e hijas a honrarlos. Y precisamente la palabra honra, la siguiente por favor, tiene también otras connotaciones, que es reconocimiento, respeto, estima, gloria, admiración, valor y gratitud. Y en todos estos verbos y acciones precisamente va direccionado a lo que significa el verbo honrar.
no solo dice ama, no solo dice respeta, dice honra. Y tiene una categoría mayor. En muchísimos contextos que yo veo en mi familia, la cual mucha de ella no es cristiana, yo veo que respetan más a mi abuelo de lo que respetaban a mi abuela. A mi abuela parecían amarla y recibía todas las flores y les llevaban mariachis y todas las cosas que parecían muestras de amor, pero al que verdaderamente respetaban era a mi abuelo. Y seguramente muchas de nosotras vivimos en contextos similares, pero la Biblia nos llama a honrar a los dos, lo cual requiere obedecer a los dos, no solo a uno por encima del otro. Que la obediencia no solo permea al papá porque parece de mayor imposición, sino nos habla en una paridad de honra e igualdad. Aunque posteriormente tengan roles distintos, nuestra responsabilidad siempre está llamados a honrar. Y vemos cómo hay una promesa, ¿no? Y dice la Biblia, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tus padres y a tu madre, honra a tu papá y a tu mamá. Proverbios 1, 8 y 9 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza. Hijos, hijas, no basta con mariachis, no basta con flores, está bien un detalle, está bien una palabra de amor, pero la Biblia no solo dice, da detalles, dice honra. Honra, y vemos todo lo que conlleva honra. Sí. Reconoce, respeta, estima, gloria, admira, da valor, agradece. Honrar a nuestras madres y honrar a nuestros padres implica todo esto. Y ya para cerrar, también tenemos presente que no a todos aquí tuvimos una figura materna presente. Y queríamos considerar a todos los contextos, porque claramente esto determina muchísimo de la personalidad de las personas, de cómo se van a guiar en su vida, etcétera. Pero algo que tenemos presente es que en una comunidad de fe como lo es esta y como lo es nuestra iglesia, hay muchas madres espirituales. Y pensamos en la figura de Leti, que aunque tuvo 3 hijos, tiene como 150 hijos espirituales. O pensamos en muchas otras de ustedes que, aunque no son madres biológicas, también se materna a través de la fe y la comunidad. La iglesia también acoge. Entonces, si tú, hermano, hermana, que estás sentado ahí, no tuviste una figura materna, también lo consideramos. Y sé que es como sumamente complicado reconocer estos días o aceptarlos o celebrarlos si una figura materna no estuvo presente. La Biblia reconoce en el Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Si no hay una figura materna, paterna en tu vida, hermano, hermana, con todo eso el Señor te ama, el Señor te cuida, el Señor te guarda. Si tienes una o dos, tus 2 figuras paternas, materna, quizá la relación no va tan bien, por amor a Dios, hónralos. Por amor a Dios, respétalos. Podemos no estar de acuerdo en muchas ocasiones, la Biblia no nos invita a eso. La Biblia nos dice, ¿quieres que te vaya bien? Honra a tus padres, honra a tu mamá, honra a tu papá. Quienes aún tienen a sus madres, hónrenlas. ¿Por qué? Por amor a Dios. Porque Dios siempre está. Y nuestra madre siempre va a ser nuestra mamá, ¿no? Alguna vez dijeron eso, porque soy tu madre y siempre voy a ser tu mamá. Honrémoslas. Honrémoslas. Ser hijo, ser hija, no solo es un don y un privilegio, es una responsabilidad. Así como hay maternidades imperfectas, también hemos sido hijos imperfectos. Y debemos reconocer que la hemos regado, ¿no? Quizá en ocasiones hemos dicho, es que es injusto cómo mi mamá me trató, cómo mi mamá es. Pero ellas podrían decir eso, pero triplicado. Y la Biblia nos dice, es tu mamá. Y hónrala y te va a ir bien, no hay de otra. Valoremos a nuestras madres, honrémoslas con palabras, tiempo, gestos, pero sobre todo aprendamos de su fe, su fortaleza, su ternura. Y como Jesús, seamos hijos que aman hasta el final. Y si nuestra madre ya no está, que la memoria de su amor nos impulse a vivir con gratitud y con esperanza. Mi madre ya no está quizá, pero el Señor sí está. Y voy a honrarlo.
Si tu mamá estuvo o está ausente, ora, ama, perdona, honra. ¿Cómo puedo hacer eso? A través del fruto de Dios en ti. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad. Señor, permíteme amar, permíteme perdonar, permíteme honrar, permíteme estar. ¿Oramos? Amén. Tenemos aquí más, pero se nos fue el tiempo. Muy bien, acompáñame a cerrar sus ojos, hermanos. Dios, muchísimas gracias por la oportunidad que nos das de reflexionar sobre la figura de nuestras madres a través de la Biblia, Dios. Gracias por hablarnos en este aspecto tan importante y tan fundamental. Gracias por las y los que heredamos la fe de nuestras mamás, pero también muchísimas gracias por acogernos a pesar quizá de no tener a una presente, Señor. Hoy te agradecemos por sus preciosas vidas, te pedimos que las cuides, las bendigas en cada uno de los procesos que las madres de nuestra iglesia estén viviendo, Señor. Gracias por otorgárnoslas, gracias por demostrarnos tu amor y tu ternura y tu cuidado a través de ellas, Señor. Gracias, Dios, por mostrarnos tu amor de esta forma. Te amamos y te bendecimos por sus vidas, Señor. En el nombre de Jesús, amén.